Iniciamos con... Volvemos a retomar las clases, jóvenes. Vamos a partir de algo que ya habíamos visto en las últimas sesiones. Empezamos, no sé si recuerdan cuál fue el último tema que vimos. Alguien que me comente. A ver qué tan fresca traen la memoria. ¿No se acuerdan? No. Acuérdense que vimos las medidas de tendencia central, cómo analizamos la media aritmética, que es el promedio, la mediana y la moda. Analizamos algunas situaciones y para qué nos sirven esas medidas de tendencia central. Ahora sí ya recordaron algo. Sí. Ok. Ahora sí. Entonces ahora, jóvenes, vamos a seguir con ese mismo tema, pero ahora vamos a ver una medida de dispersión, que sería el rango. Entonces, eh, aquí estamos sus maestros, Agustín, profe Ruperto. Entonces hoy vamos a ver el rango. Entonces, el aprendizaje esperado, jóvenes, del día de hoy, o de esta secuencia que vamos a ver en esta semana, es de que ustedes sepan usar e interpretar las medidas de tendencia central, que ya las vimos, que es la moda, la media aritmética, también se le llama promedio, y mediana, el rango, que es lo que vamos a ver hoy, y la desviación media de un conjunto de datos, y que ustedes sepan decidir cuál de ellas conviene más para analizar los datos en una situación que se nos presente. Entonces, abusados ahí, jóvenes, ¿cómo usar e interpretar estas medidas? ¿Y qué es lo que vamos a aprender en esta sesión? Pues vamos a profundizar en otra medida que se puede obtener de los datos cuando tenemos un conjunto de datos, que es el rango, por lo que vamos a analizar y reconocer cuál es su utilidad en diversas situaciones. Bien, jóvenes, entonces, ¿qué sabemos del tema? Pues ya venimos platicando sobre ello. A ver, jóvenes, observen los siguientes conjuntos de datos que tenemos, conjuntos de números. Tenemos tres conjuntos de números. Obsérvenlos y traten de comentar ahí en el chat, si no pueden activar el micrófono o aquí comenten sobre las preguntas que aparecen ahí. ¿Qué te dicen estos números? ¿Qué crees que puedan significar? ¿Tendrán algo en común? ¿Crees que sean sucesiones numéricas? A ver, jóvenes, ¿qué opinan al respecto? Están ordenados de menor a mayor. Están ordenados de menor a mayor, muy bien, ya ahí hay un orden. ¿Qué más? ¿Creen que sean sucesiones numéricas? Que todos tienen el 9. Que todos tienen el 9, sí. ¿Qué más? Bueno, jóvenes, pues ya comentaron algo, que pues sí, tienen razón. Entonces, para dar respuesta a estas interrogantes, vamos a imaginarnos o vamos a plantear un contexto donde se puede plantear qué significan estos números que tenemos aquí, este conjunto de números. Y el primero, le voy a pedir a alguien que me ayude a leerlo, por favor. A alguien algún voluntario. Yo, profe, Adelante, Alexa. en una reunión familiar algunos invitados tienen niños pequeños, los cuales, bajo la supervisión de tres adultos, se pusieron a jugar en tres áreas de juego distintas y dejaron los juguetes regados. En el centro de cada habitación se encuentra un baúl de madera, que es donde se guardan los juguetes. Los, los conjuntos de números anteriores representan la distancia entre metros a la que se quedó cada uno de los juguetes respecto del baúl. Muy bien. Gracias, Alexa. Entonces, aquí ya nos están dando, jóvenes, el contexto de qué es lo que representan cada uno de esos números, o ese conjunto de números. Entonces, ahí serían tres habitaciones diferentes donde están los juguetes regados.
que se encuentran a una distancia del baúl donde se van a guardar. El baúl se encuentra en el centro de la habitación y los juguetes están regados a esas distancias. Y para visualizarlo de una mejor manera, jóvenes, vamos a ver aquí una imagen que puede representar, por ejemplo, en el conjunto de datos del inciso A, aquí tenemos estos 5 datos y aquí les tenemos representado al centro de la habitación ese baúl y los juguetes que están regados a esas distancias que nos marcan los datos, a 1 metro, a 2, a 3, a 8 y a 9. ¿Sale? ¿Sí, sí se entiende, jóvenes, esa representación? Sí. Ok. Sí. Entonces, y así lo tenemos en la segunda, igual, miren, en la segunda habitación, ahí tenemos el regadero de juguetes. Aquí son más juguetes, ¿verdad? Y en la tercera, ahí tenemos el regadero. A ver, jóvenes, si yo les, si a ustedes les dieran a elegir una habitación para recoger los juguetes y guardarlos de nuevo en el baúl, ¿qué habitación elegirían y por qué? La Yo B, porque elegiría la los B, juguetes estamos juntos. La B. porque aunque son más juguetes, están más cercanos. Ok, muy buenas respuestas, jóvenes, excelente. Entonces quiere decir que aquí sus datos, los datos que tenemos aquí en este conjunto de datos del inciso B, están menos dispersos, ¿verdad? Ok, jóvenes, muy bien. Entonces vamos a analizar pues esta situación matemáticamente para interpretar los números, qué es lo que nos pueden decir. Y para eso, jóvenes, es lo que debemos de utilizar las medidas de tendencia central que ya conocemos, que es el promedio o la media aritmética, la mediana y la moda. ¿Cuál es la media aritmética de este conjunto de datos, jóvenes? ¿Cómo se calcula? Sumando todo y después dividirlo. A ver, ¿cuánto me da la suma cálculo mental? 23. ¿Entre cuánto lo tengo que dividir? Entre 5. Entre 5. Entonces ya tengo mi promedio o mi media aritmética que es del primer conjunto de datos que es 4.6. Ahora la moda, ¿cuál es la moda? Perdón, la mediana, ¿cuál es la mediana? El 3. El 3. ¿Cómo definimos qué es la mediana, Braulio? Porque hay 5 números y el del medio es la mediana, Ok, entonces el número que que es está el en el número 3. medio del conjunto de datos, una vez que estén ordenados, ¿verdad? En este caso ya están. Entonces sería la mediana, sería el 3, correcto. ¿Y la moda? ¿Cuál sería la moda? Se repiten los números. La moda es el número que más se repite en un conjunto de datos. ¿Aquí existirá moda? No hay modo. Aquí no hay No. moda. Ok, entonces aquí no hay ningún número que se repita. Ok, jóvenes. Vamos al siguiente. ¿Cuál sería nuestro promedio de ese conjunto? Suma de todos, ¿cuánto es? 23. Entre 8 datos sería 2.875, ¿sí? Entonces viene siendo, se fijan, es la misma cantidad de metros entre todos, pero aquí son más y están menos dispersos. Entonces el promedio es 2.8. ¿Cuál sería la mediana? El 2. El 2. El 2. Aquí tenemos dos, aquí tenemos dos números que están en medio. Se fijan, aquí nos eliminaríamos estos tres de la izquierda, eliminaríamos estos tres de la derecha y nos quedarían estos dos en medio. ¿Qué sucede, jóvenes, cuando tenemos dos números como mediana? Ahora, ¿qué seguiría de hacer? Se tiene que ver qué número hay entre esos dos. Por Mm, ejemplo, ¿Y cuál hay? ¿Qué número hay entre el 2 y el 2? Pues el 2, ¿verdad? Jóvenes, se saca un promedio. Se saca el promedio de esos dos números que tenemos. En este caso sería 2 más 2, 4 dividido entre 2,
pues seguiría siguiendo el 2, ¿sale? Vamos a la siguiente, ¿cuál sería la moda? 2. 2, aquí sí El hay dos. 2, aquí sí el 2 se repite varias veces, ok. Siguiente, jóvenes, el tercero. ¿Cuál sería el promedio o la media aritmética? 23. Siguen siendo 23, ¿verdad? 23. Entonces ahora son entre 5, igual que el primer dato. El primer conjunto de datos también eran 5 datos. Es el mismo promedio, 4.6. ¿Cuál sería la mediana de este El conjunto? 4. El 4. 4 4. es al centro, muy bien. ¿Y cuál sería la moda? No hay. No hay. No hay. Ay. Muy bien, jóvenes, no hay. Entonces nos falta calcular el rango, jóvenes, de esos datos, que es lo que vamos a analizar el día de hoy. El rango es otra medida que podemos utilizar para un conjunto de datos. ¿Y el rango cómo lo vamos a obtener, jóvenes? Aquí tenemos la definición, que el rango está definido como el intervalo que entre los valores del máximo y del mínimo, del extremo máximo y del extremo mínimo del conjunto. En el caso de la primera, jóvenes, ¿cuál es el máximo? 9. ¿Cuál es el mínimo? 9. El 1. Entonces voy uno. a sacar esa diferencia que hay entre esos datos, o sacando una, que es una diferencia, pues una resta, voy a restar 9 menos 1, que sería 8. Entonces, ese 8. es el rango de este conjunto de datos. ¿Cuál sería el rango de los otros dos? 8. 8 y 8. 8 y 8. Muy bien, porque tenemos los mismos números. El más grande es 9 y el menor es el 1. Ok, jóvenes, entonces ya tenemos ahí calculado cuál es el rango. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, de cómo calcular alguna de las medidas de tendencia central que vimos de promedio, mediana y moda? Ninguna. No. ¿Y de cómo se calcula el rango? No. No, Ok, profe. muy bien. Entonces, jóvenes, ahora vamos a hacer otro análisis. Ya observamos la distribución de los datos. En las imágenes que les puse hace rato, ustedes hasta tomaron una decisión con la pregunta que se les hizo, de que si se les diera a elegir eh, que, que recogieran a los juguetes de una habitación, ustedes me dijeron que recogerían la del B, porque aunque fueran más, estaban más juntitos o más cercas del baúl, ¿verdad? Esa fue la respuesta que me dieron. Ok, jóvenes, ¿qué pasaría si estos datos los colocamos en una recta numérica? Obsérvenlo, jóvenes. Lo único que tenemos que analizar. Tengo una recta numérica y voy a colocar con un puntito cada uno de los datos. ¿Sí lo observan? Sí. Ok, eso lo vamos a hacer con cada uno del conjunto de datos. Miren, ahí está. ¿Qué pasa si los junto? ¿Cuáles de los tres conjuntos de datos consideras que están menos dispersos? ¿Y cuáles consideran ustedes que están más dispersos? A simple vista, jóvenes. Observando las rectas numéricas. Los que están menos dispersos son los del B y los más dispersos los del C. Los del C son los que están más dispersos, sí, es correcto. Fíjense, entonces, si nosotros encimamos todas estas gráficas, fíjense bien, jóvenes, observemos aquí les puse los tres conjuntos de datos que obtuvimos ahorita y nos vamos, algo que debemos de tomar en consideración para hacer un mejor análisis es el promedio o la media aritmética. Aquí las volví a poner para recordar cuál es. Y si analizamos y observamos, en el conjunto A y en el conjunto C tenemos la misma media aritmética, o sea, es 4.6. Esta línea que está aquí en medio en la recta numérica es la que representa esa media aritmética, ¿sí? 4.6. Y aquí son los datos que tengo del conjunto de datos C, que son estos rojos, y estos son los del A, los azules. Nada más, en esta imagen nada más están estos dos, los del B no. Miren, jóvenes.
¿Cómo vamos a analizar esta gráfica o esta recta numérica con los datos que tenemos ahí? Debemos de observar que nuestra media aritmética, a partir de nuestra media aritmética, qué tan dispersos están los datos. Y ya lo contestaron correctamente en la pregunta anterior. ¿Cuál de estas dos tiene los datos más dispersos? En base o con relación a la media aritmética. ¿Cuáles están más alejados de la media aritmética? ¿Los del C o los del A? ¿Los azules o los rojos? ¿Cuáles están más Los alejados? azules. ¿Sí? Los azules, ¿verdad? Que son los que están con respecto a, al conjunto de datos del inciso A. Sí, jóvenes, entonces, en base a la media aritmética, ¿qué tan dispersos están nuestros datos? Ustedes contestaron que la del C, ¿verdad? Estaban más dispersos, pero si ya hacemos este análisis, vemos que en realidad las del A son los que están un poquito más dispersos, ¿verdad? Con relación a la media aritmética, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa si yo encimo los tres? La línea, esta otra roja, corresponde a la media aritmética del conjunto de datos B. Y vean que están un poquito más, con respecto a la media aritmética, están más pegaditos, ¿verdad? Todos están muy, no están tan dispersos. ¿Alguna pregunta al respecto, jóvenes, de cómo analizar los conjuntos de datos que hemos visto hasta ahorita? No. Bueno, ok. ¿Gusta continuar, profe Agustín, o le seguimos? Si quieres, déjame, te echo la mano, profe. Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días, profe. Bien, pues vamos Buenos a días. analizar otros conjuntos de datos, jóvenes. Y se calcula la media aritmética, la mediana, la moda y el rango de los siguientes tres conjuntos. Aquí está el conjunto 1. Tenemos como datos 1, 2, 8 y 10. Conjunto 2, 1, 3, 7 y 10. Conjunto 3, 1, 4, 6 y 10. Ok, jóvenes, ustedes ya recuerdan o ya saben cómo sacar la media aritmética. Vayan sacando la media aritmética del primer conjunto. ¿Sale? Por favor. ¿Cuánto sumaría en total? Chéquenle. La sumatoria les da 21, ¿verdad? Y hay que dividir entre ¿cuánto? 4. Entre Entre 4 4. Entonces hagan su son división. 5.25. Ahí está, la media aritmética 5.25. Vamos sumando en forma mental el siguiente conjunto de datos. ¿Cuánto me da? 21. Es lo mismo. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces, entre cuatro datos también, pues me va a dar la misma media aritmética. Y ahora vamos sumando Y el en el conjunto. siguiente es igual. Es igual, ¿verdad? Entonces nos va a quedar exactamente la misma media aritmética en los tres conjuntos de datos. Muy bien. Ahora vayan viendo la mediana. Ya están ordenados. Observen que ya están ordenados de menor a mayor. Aquí, como en cada conjunto hay cuatro datos, van a agarrar los dos que están al centro y van a sacar la media de esos dos. En el primero sería 2 más 8, 10, ¿verdad? Entre 2 a 5, ahí la tienen. ¿Sale? En la siguiente, a ver, jóvenes, también son cuatro datos, entonces van a sumar 3 más 7, 10. Entre 2 10 entre 2, 5. Es el mismo resultado en las 3. es la misma, ¿verdad? En las tres, muy bien, jóvenes. Entonces es la misma mediana. Ahora, la moda, jóvenes, observen, hay datos que se repiten en los conjuntos de datos. No. 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 El No, 1 y el 10.
Por lo tanto, no hay moda porque no hay ningún dato que se esté repitiendo. Ok, muy bien. Ahora, el rango. ¿Cómo sacamos el rango, jóvenes? Diez menos uno. Correcto, 10 menos 1, ¿sí? Es la resta del dato mayor menos el dato menor. 10 menos 1, 9. En el siguiente, ¿cuánto daría? 9. Igual, 9 en los dos. No, lo mismo. 9, ¿verdad? Fíjense que aquí en este conjunto de datos, pues está medio difícil pues analizarlos, cuál nos convendría, ¿verdad? Si estuviéramos analizando la misma problemática de que fueran objetos que están retirados de un baúl, pues aquí todos tienen la misma media, la misma mediana y el mismo rango. Entonces como que nos costaría siempre algo de trabajo. Vamos a analizar. Y se puede observar que para los tres conjuntos, aunque tienen algunos datos distintos, coinciden en la media, la mediana, la moda y el rango. Este nivel de análisis servirá para describir el comportamiento de cada conjunto o para tomar alguna decisión. ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué piensan ustedes? Pues que se nos complica un poquito, ¿verdad? Porque siempre los tres datos que sacamos, los cuatro datos coinciden, ¿verdad? Dice, dado que las medidas anteriores son iguales para los tres conjuntos, ahora observarás qué tan dispersos están los datos. Para ello distribuye cada conjunto de puntos en una recta numérica. Entonces vamos a utilizar el proceso que nos mostró el maestro Ruperto anteriormente para ver esa dispersión. Bien, aquí tenemos pues por colores, conjunto 1 son los puntitos azules, conjunto 2 los puntitos verdes y conjunto 3 los puntitos rojos, ¿verdad? Dice, ¿se puede determinar con esta recta cuáles están más dispersos y cuáles menos dispersos? ¿Ustedes qué creen, jóvenes? Dice, se podría decir que sí, pero es necesario tener presente que falta un elemento de referencia para determinar qué tan alejados están los puntos de esta. La mediana. La mediana, muy bien. La media aritmética, ¿verdad? ¿Cuál es ese elemento de referencia que hace falta para hacer el análisis? Ahí está, la media aritmética, jóvenes. Entonces observemos, miren, ahí está la media aritmética y vean la dispersión que hay entre los puntitos rojos y la media aritmética, entre los puntitos verdes y la media aritmética, entre los puntitos azules y la media aritmética. Vean que no hay mucha diferencia, jóvenes, observen. Miren, ahí ya nos marcó el maestro Ruperto con líneas punteadas, ¿sí? Esa dispersión. A simple Yo vista, me jóvenes, cuáles estarían menos dispersos y cuál más? Aquí ya se nota un poquito más, jóvenes. ¿Cuáles están menos dispersos? ¿Los rojos, los verdes o los azules? Con respecto a la media aritmética. Los rojos. Los Los rojos. rojos. Así Rojos. es, los rojos. Hay puntitos que están más cercanos a la media aritmética. Entonces, los que están menos dispersos son los rojos. Bien, dice, no siempre se tiene la posibilidad de ubicar los datos en un segmento de recta. En esos casos se puede usar una tabla para representar la información. Observa cómo. Vamos a ver el conjunto 1. Está la media aritmética que ya nos había dado 5.25. Pero luego están sacando un dato. Dice distancia a la media aritmética. ¿Cómo se saca? Es en valor absoluto. Esas rayitas que vienen ahí en forma vertical representan valor absoluto de esa diferencia, jóvenes, que vamos a hacer. Esa diferencia, pues, es una resta.
Es la media aritmética menos el dato, que en ese caso es 5.25 menos 1, ¿sí? Y va a dar 4.25, sin considerar su signo. En el siguiente igual, media aritmética menos 2 igual a 3.25, también sin considerar el signo. En la siguiente, 5.25 menos 8. Fíjense que aquí si hago la resta, me saldría menos 2.75, ¿verdad? Pero como estamos hablando de valores absolutos, no vamos a considerar el signo. Es nada más la distancia. El valor absoluto es la distancia del origen o del 0 a ese número, ¿de acuerdo? Y en la última, 5.25 menos 10. En este caso también tendría que dar un número negativo, pero no se expresa como negativo, sino en valor absoluto, 4.75. Y ahí tenemos pues las distancias, ¿verdad? Las distancias, la media aritmética del primer conjunto. Vamos a analizar el conjunto 2. Igual, la media aritmética ya vimos que nos dio 5.25 y vamos a hacer el mismo proceso. ¿Sí? Vamos a restar la media aritmética menos cada dato. ¿Sí? En el primero, 5.25 menos 1, 4.25. Segundo, 5.25 menos 3, 2.25. Tercero, 5.25 menos 7, 1.75. Y en el cuarto, 5.25 menos 10, 4.75. Ahí tenemos las diferencias del conjunto 2. Ahora vamos al conjunto 3. La media aritmética fue la misma y vamos a hacer las restas. 5.25 menos 1, 4.25. 5.25 menos 4, 1.25. 5.25 menos 6, 0.75. 5.25 menos 10, 4.75. Entonces, ahí tendríamos las diferencias de los tres conjuntos de datos. Obsérvenlas, ¿sí? Dice, ¿cómo se puede asegurar qué conjunto de datos tiene una menor dispersión con estos valores absolutos? El análisis de la dispersión de los datos de un conjunto es la base para comprender la desviación media, que es el tema que abordarás en la siguiente sesión. Entonces, este proceso que estamos haciendo, jóvenes, nos va a servir para determinar la desviación media. ¿Y para qué me va a servir la desviación media? Para ver la dispersión de datos, ¿de acuerdo? Con eso vamos a saber qué datos están más dispersos o qué datos están menos dispersos. Entonces, esto nos va a servir para el día de mañana. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. No, ninguna duda. No, profe, ninguno. Ok, entonces aquí tienen el reto del día de hoy, jóvenes. Realiza los ejercicios 3 y 4 de las páginas 180 y 181 de tu libro de Matemáticas 2, Conecta Más. ¿Sí? Una vez que termines tu actividad, tómale foto y envíala a tu maestro. No se te olvide poner tu nombre completo, grado, grupo, turno y fecha. Y también, si es posible, pues hagan una buena toma, ¿verdad? Traten de mandar las fotos así en la posición que se la está mandando el maestro Rupert, en forma vertical. Bien, vamos a leer ya para despedir la clase esta pequeña reflexión. Una buena idea es algo que no solo resuelve un problema individual, sino que puede resolver varios problemas a la vez. Shigeru Miyamoto. Muy bien, jóvenes, pues muchas gracias y aquí estamos en contacto con ustedes, estamos al pendiente.